Hola queridamente, muchísimas gracias por estar conmigo una vez más en este espacio Masonería Operativa, en este podcast donde podrás verlo por supuesto en todas las plataformas como Spotify y también visualizarlo en nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar un tema fundamental respecto a la instrucción iniciática que muchas personas reciben o recibimos o recibieron o recibirán y que los harán perder en todo este bagaje de conocimiento, de amplio conocimiento que las escuelas iniciáticas te van transmitiendo, pero que van pervirtiendo incluso. Los temas que abordaremos hoy son la New Age, la metafísica de lo absurdo y el facilismo. Así que si en determinado momento tú perteneces, sabes, porque todo mundo lo sabe, que eres miembro de esta generación de cristal, que eres un estudiante de los misterios mazapán, donde se desmorona a la primera que escucha argumentos referentes sobre algo que contradiga tu sistema de creencias, por favor retírate, porque este no es tu espacio. Será mejor que sigas buscando lugares donde te sigan transmitiendo ideologías, creencias sin ninguna prueba al respecto, porque aquí vamos a acabar mal tú y yo, y principalmente tú nada más, porque yo lo más seguro es que te ignore, porque lo que menos podemos o debemos hacer al alcanzar determinado madurez es pelear con necios. Sin embargo, si pese a que algo contraargumente más bien tu sistema de creencias y quieras intercambiar la contraargumentación pertinente, por favor hazlo siempre y cuando sea contraargumentación y no nada más un doxa de aquellos que ya estamos hartos. Y es que ya lo he mencionado bastante y este 2023 lo voy a estar repitiendo mucho. La gente dentro del estudio de lo iniciático espiritual, dentro de los ámbitos académicos incluso, ya basta de los comentadores, ya basta de los opinólogos. Volvamos a esa era donde episteme era la parte medular de la transmisión de la enseñanza. Volvamos a dejar atrás de comentar tales obras y hacerlas no nada más digerible, que eso es adecuado, sino ya bastante facilista a este respecto. Así que queridamente, si quieres saber qué es la New Age, el daño que hace, cómo en la masonería se ha contribuido a sumar a esta problemática, quédate porque este es tu espacio. No nada más encontraremos problemáticas, sino soluciones. Y ojo, si tú quieres llevar una solución a tu logia, debemos ser prudentes a este respecto, porque lo más seguro es que después te conviertas en el enemigo a vencer. ¿A razón de qué? A razón de que sabrás argumentar lo establecido, lo obsoleto, lo ridículo, lo New Age. Entremos en sesión. La New Age fue un fenómeno ideológico. Nótese que hago mucho énfasis en ideológico, porque los planteamientos que la New Age presenta no son filosóficos, no son silogísticos, no son científicos. Sin embargo, la gente que está a favor de la corriente de la New Age, consciente o inconscientemente, emplea términos filosóficos, científicos y silogísticos. Es como dice la física cuántica, cuando no saben quién es el padre de la física cuántica. Es como lo dice la ley de la termodinámica, cuando no saben los modelos definir lo que es la entropía. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando la gente empieza a emplear tecnicismos científicos para tratar de validar sus posturas, sus creencias, que no hipótesis como tal, porque y es que hay que ser más rigurosos en la transmisión de la enseñanza. Hay que transmitir dudas, ya no tanto de manera simplista, sino ya hay que transmitirlas con la estructura de una hipótesis. Esto es viable para la gente que va empezando en este estudio, digamos unos 5 años. Pero después de esos 5 años, específicamente para los masones, ya debes empezar a gestar hipótesis, a gestar planteamientos que aunque no tengan resolución o respuesta inmediata, sepas plantear la pregunta de manera eficiente. ¿Por qué digo 5 años? Porque 5 años es ya una
un tiempo cronológico viable como para que ya conozcas, querido hermano masón, sobre lo que es el Trivium. Y si no lo conoces y ya eres incluso maestro masón, repásalo, por favor, acércate con tus vigilantes, con el instructor de tu logia, o bien visita nuestra página en Patreon, nuestros canales en YouTube o nuestro contenido en TikTok, porque hemos vertido ya anteriormente esta situación de la dialéctica, de la gramática, de la dialéctica y de la retórica. Y si decides ingresar a nuestro estudio dentro de nuestro canal de Patreon, por favor, hazlo para que conozcas más al respecto de esto y tener más bases en cómo discernir estos temas. Ahora entonces, cuidado con la gente que emplea tecnicismos científicos, filosóficos, pero que esté instruyendo al mismo tiempo con situaciones New Age. Retomemos. Este sistema o movimiento ideológico empezó en el siglo XX, a inicios del siglo XX, y tuvo como base la instrucción que determinados maestros fidedignos que vivieron en un boom y que transmitieron a finales del siglo XIX determinados conocimientos de rango esotérico y oculto al mundo sobre la naturaleza de las cosas. Hubo maestros, hubo personas, hombres y mujeres que dieron mucho al mundo, así como en su momento, y es que se vivió algo muy interesante, así como en su momento Buda, Jesús, lo que se narra en el Ramayana, Zoroastro, Plutón, Platón, previo Sócrates, todos los grandes maestros luchan contra la ortodoxia. Luchan contra el sistema opresor de la forma, sin fondos. Entonces, bajo esta cuestión, hubo verdaderos maestros en finales del siglo XIX que, así como estos que acabo de nombrar, dieron al mundo conocimiento que hasta ese momento, en la época en la que estuvieron presencia carnal, se mantenía secreto determinado conocimiento. Como en el caso de Buda, que para cuando empezó a dar su enseñanza al mundo, los brahmanes ortodoxos buscaban silenciarlo por todo lo que estaba revelando. De igual manera los rabís para la época de Jesús, de igual forma los sacerdotes, los políticos, la clase elitista, cuando se enfrentaron al infalible Sócrates. Entonces, todo gran maestro se enfrenta contra la ortodoxia y todo gran maestro también enfrenta los vituperios, los ataques, etc. Bueno, la calumnia. Asimismo, en el siglo XIX a finales se dio este mismo auge. Y muchas personas, como es común cada vez que se revela algo nuevo a la humanidad, hay individuos corruptos, hay individuos que buscando a causa de tener una baja calidad educativa, carencias emocionales desde el hogar, buscan reconocimientos externos y qué mejor que hacerse pasar por un gran maestro para poder buscar ese reconocimiento que su padre y su madre nunca se lo dieron o con determinadas carencias. Y habrá quien sí, pero la corrupción fue tal que empezó a pervertir la enseñanza al punto de fundar una organización sin pies ni cabeza, sin metodología, sin enseñanza o doctrina propia y nada más siendo repetidores o comentadores de lo ya establecido, sin considerar que mucho de lo que actualmente ya está establecido ya no tiene cabida, o por lo menos cuestiones bastante importantes en el siglo XXI, en el cambio. No de era, vamos a ponerle, sino me voy a escuchar muy si digo esa frase. En el cambio generacional de cómo la gente va aprendiendo a desenvolverse en la actualidad. Esta apertura del conocimiento esotérico y oculto fue el campo de cultivo perfecto para que maestros o individuos más bien simbólicos, maestros con minúsculas, aprovecharan, sustrajeran lo que dijeron estos fidedignos instructores del mundo y lo virtieran como si fuera suyo uno.
2, como si en verdad tuvieran comprensión de lo que dicen. 3, como si en verdad tuvieran contacto con estos temas de índole espiritual iniciáticos, llámese energías, tener acceso a los registros akáshicos, hacer cositas con las varas o con las manos, etcétera. Harry Potter, hagan de cuenta. Y es que cuando seamos más observadores al respecto, sabremos cómo identificar más a estos Harry Potter. Para empezar, no andan diciendo a medio mundo que ven cosas o que saben determinadas cuestiones. Lo primero que un maestro fidedigno va a mostrar para que empieces a reconocerlos es su dialéctica, cómo procesa los temas, cómo te los explica en una instrucción abierta, pública. Un maestro fidedigno jamás te va a marear con tecnicismos si está en una instrucción pública. Ya en una instrucción privada puedes emplear los tecnicismos que quiera, y por instrucción privada me refiero a la metodología en la que ese instructor esté transmitiendo el conocimiento, de tal manera que un maestro empleará tecnicismos masónicos cuando esté instruyendo a puro masón, tecnicismos budistas cuando esté instruyendo a puros budistas, tecnicismos cristianos y así etcétera. Pero también ese mismo maestro podrá y deberá instruir empleando un lenguaje universal, genérico, entendible para cualquiera, en los mismos asuntos que está instruyendo o que instruyó o instruirá a gente de determinada corriente o rama en específico. Eso es lo que diferencia, entre una y muchísimas cosas más, a un maestro masón, de un maestro metafísico, de un maestro cabalista. ¿Sale? Que ellos nada más saben instruir a ese público objetivo y punto. No es incorrecto, solo son grados de desarrollo o niveles de deber ser. No es incorrecto, de hecho todos empezamos desde esa parte. La otra cuestión es que la New Age, al ser un sistema de ideologías, tal como lo es la ideología de género y otras ideologías políticas, ideologías económicas, sociales, se basan solo en sistemas de creencias. Tiene por razón, te lo acabo de nombrar, como primera instancia. Una segunda instancia al respecto de esto es que cuando la gente busca fundar una organización o aventurarse a instruir en alguna organización iniciática y al carecer de una doctrina docere, enseñanza propia, una metodología, pues de forma arbitraria empieza a sustraer parte del conocimiento que tengo aquí en estos libros y los repite, sin siquiera hacer un comentario al respecto, sin buscar jamás la corroboración. Eso es la New Age, sistema ideológico que explica la naturaleza de las cosas sin método y sin enseñanza fidedigna, basada en lo que han dicho otros. De la New Age se desprenden dos problemas más, dos hijas de la corrupción. Una es la metafísica de lo absurdo. La metafísica de lo absurdo y el facilismo. Entendamos primero que si una persona se te presenta a ti como soy metafísico, soy metafísica, eso significa que sabe de filosofía o debería saber de filosofía. Y es que como la gente no estudia el origen de la organización a la que pertenece, desconoce que en vastas ocasiones está en un gigante con pies de lodo o está siendo partícipe de algo que no debería ser partícipe ya. Por ello siempre les he mostrado en nuestros contenidos lo corrupto, pero lo útil y loable, lo deplorable que el masón actúa. No la masonería, sino el masón, las logias. Porque yo no pretendo que idealicen a la masonería por más que les agrade como mi personalidad y lo que se transmita. Hay masones corruptos, muy corruptos. Hay historia corrupta. Y lo hemos mostrado en nuestro canal. Pero también hay una historia muy loable. Hay una historia contemporánea también muy loable. Entonces no perdamos la objetividad. Y si buscamos siendo estudiantes de los misterios, necesitamos ser objetivos. Así entonces, el metafísico
deberá ser un filósofo en primera instancia. Porque la metafísica es una rama de la filosofía. ¿Y cómo podemos saber si una persona sabe lo mínimo de filosofía? Para empezar, definiéndola y defendiendo la definición que da. Y a este respecto ya no basta nada más con nombrar, pues bueno, es el amor a la filosofía. A ver, mijo, a la sabiduría. ¿Qué es amor? ¿Qué es sabiduría? Y luego cuando empieces a indagar, cuando empezamos a cuestionar a la gente en sus argumentos, nos damos cuenta que no tiene argumentos. Solo tiene opiniones. Solo tiene sistemas de creencias. Solo tiene la New Age que lo respalda. Al estudiar la historia de la metafísica nos vamos a topar con que es una rama de la filosofía. Y todo filósofo es investigador, no nada más comentarista. Porque sí, es necesario estudiar los textos, hacer comentarios, perfeccionar el pensamiento. Es una característica de la filosofía, perfecciona por medio de una crítica objetivamente feroz el pensamiento de los filósofos de antaño o contemporáneos incluso. Así entonces un filósofo no nada más busca perfeccionar el pensamiento de la corriente filosófica de otros. Indaga, hace sus propias dialécticas con base a su propia experiencia. No nada más lee, que ese es un vicio contemporáneo del cual casi no se nombra. El alcoholismo, la drogadicción son vicios menores. El educacionismo, la lectura desmedida, sin operatividad, sin absorber, sin procesar, es un vicio contemporáneo muy común en los estudiantes de cualquier organización iniciática. Puta, y en la masonería ni te cuento, cabrón. Bueno, un metafísico, si conoces a alguien que es metafísico, si tú eres metafísico, sabrás recibir la crítica argumentada. Sabrás ignorar la crítica visceral. Un metafísico plantea sus postulados metafísicos con silogismos. Conoce de ciencia porque la filosofía es la madre de todas las ciencias y la metafísica también está inmersa dentro de hipótesis científicas. Un metafísico conoce el método científico. Así que mucho cuidado con creerte que eres metafísico, que estudias metafísica o que alguien es metafísico. Es fácilmente encontrar vías para desenmascarar al intelectual, al estudiante de los misterios, falso, perdido. Y no falso por él mismo incluso. Y es que si a la gente se le empieza a educar con que el color de mi camisa, de mi playera, en lugar de ser roja, este se conoce con el nombre de azul, un niño va a creer que este color es azul. Y cuando vaya a otras partes del mundo, oye, ¿me permites esa sudadera azul? ¿Cuál? Es azul que está ahí. Si a ese niño le hacen pensar que esto es color azul, va a validar un falso conocimiento. Y recordemos el daño terrible que ocasiona crecer con falsos conocimientos. Prefiero que la gente sea ignorante a que crezca validando falsos conocimientos. Es así de sencillo. La metafísica de lo absurdo entonces es aquella, en primera instancia, la que no se desprende de un proceso de desarrollo, de interiorización filosófico en el sentido más amplio de la operatividad del concepto. La metafísica del absurdo ha permeado bastante las instrucciones en logia. Curiosamente, cuando se empiezan a abordar los temas esotéricos u ocultos,
si te pones a pensar, yo me puse a pensar y detecté que todo esa información que tenía sobre chakras, colores, energías, el aura, los maestros ascendidos, las logias blancas, la vida oculta de determinado maestro, los ángeles, los devas, los guardias, los custodios, etcétera, las tremendas meditaciones, el decir Om Gam Gana, todas esas situaciones. Al cabo de un tiempo considerable de práctica, de estudio serio de esto, ¿en qué te sirve para cesar o minimizar tu sufrimiento? Es más fuerte la frase de Jean-Paul Sartre: hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, y que la operes en tu hogar para partir de ahí aprender a perdonar sucesos que se viven en el seno de la familia nuclear, aprenderte el color de los chakras. Pero hay una repetición y una necedad en que el masón sepa todo esto de metafísica del absurdo que se desprende de la New Age, en vez de construir un hogar, un propio discernimiento, una vida auténtica. Al final, porque lo viví, porque lo sigo observando, se siguen gestando maestros masones de alta jerarquía sufrientes. Y ojo, sí, vamos a seguir sufriendo a lo mejor hasta el final de nuestras vidas, pero cabrón, una cosa es sufrir en primer grado y que llegues al grado tercero, 33, 28, el que tú quieras, y que sigas sufriendo por aquello mismo de hace años cuando eras aprendiz. Es ridículo. En verdad es ridículo. El facilismo, por otro lado, es la explicación sencilla de a moneda de centavo, decía Codiméndez, simplificada al extremo sin que el estudiante se le exija la disciplina adecuada para entender aquello que está por o quiere o pretende descubrir. Por dar las cosas facilistas, es que la gente hoy le pregunta en internet: ¿Benito Juárez era masón? Cuando eso lo puedes... la chingada. Cuando eso mismo puedes hacerlo tú, indagarlo tú. Colocas en cualquier buscador: Benito Juárez es masón o era masón, y ahí te va a arrojar la bibliografía de Benito, pero quieres que alguien te responda por ti. Eso es facilismo. No lo confundan con la ley de menor esfuerzo, que ya tenemos un canal, un contenido en nuestro canal al respecto. Explicamos ampliamente en qué verdaderamente consiste la ley del menor esfuerzo. Y el menor esfuerzo no es facilismo, es inteligencia. Pero bueno. La ley del menor esfuerzo ha hecho que dispositivos como nuestros celulares sean más intuitivos, dicen. Y que las expresiones como: es que ya tiene 3 años y mira el celular mejor que yo. Y no es que tu hijo sea más inteligente, de hecho, si es inteligente lo vas a volver un bruto. Inteligente es el ingeniero que hizo que el dispositivo lo entendiera un niño de 3 años. Él es el inteligente, no tu hijo que embruteces con la tablet. ¿Cómo erradicar la New Age, la metafísica de lo absurdo y el facilismo de las logias? Y si lo quieres llevar a la línea de desenvolvimiento que tengas, adelante, llévala. Aquí tengo 3 propuestas que, bueno, las llevé a la práctica y en verdad, por eso te las transmito, porque ya me consta, me funcionaron. Modifícalas como a ti te considere, para que las puedas llevar a aquel lugar donde consideres deban llevarse. Y voy a leértelas. Dice: la primera es, y es que esto fue, este podcast surgió a raíz de una pregunta que se nos hizo en una de nuestras instrucciones a distancia con un hermano que tenemos en otra parte de la República. Su pregunta fue: ¿cómo erradicar la metafísica del absurdo en las logias? Y esta es la respuesta. 3 planteamientos.
Hay más, pero te dejo estos 3 para empezar a arrancar. Primera, está en determinar si la instrucción que se te está dando te suma a la depuración y rectificación en todos tus ejes de desarrollo. En el eje financiero, en el eje político, en el eje militar, en el eje empresarial, en todos los ejes. Lo que te están instruyendo en logia te está sumando para incrementar mayor estabilidad financiera, económica, mental, emocional. ¿Te está sumando? Si es así, síguele. No es metafísica de lo absurdo entonces. Es algo que es operablemente viable para la resolución de conflictos. Punto 2. Exigir la comprobación pertinente de lo que se afirma a nivel científico o silogístico. El ser humano tiene 7 chakras y estos 7 chakras se dividen en estos tales. Tienen tantos colores y se activan con estos decretos. Y bueno, va, ok, es cierto, va, lo validamos. Alza la mano. ¿Me lo puede comprobar? ¿O me lo comprueba? Y verás que te responden. Verás que respondes cuando te hagan esa pregunta, si es que enseñas eso. Por propia experiencia, no sabes. Y te das... Ahí fue cuando dije, chingada, ¿sí es cierto? Era más bruto que hombre en ese tiempo. Entonces hay que buscar la comprobación de lo que se afirma en la instrucción y no nada más dejarlo. Pues ya cuando avance la tecnología, ya en algún momento lo sabrás. Cuando avances de grado te lo diré, lo descubrirás. Eso medítalo. No seas mamón. Evitemos esas cosas ya. Carajo. Imagínense que un médico, un profesional de la medicina, tenga este tipo de instrucciones para con su ejercicio profesional. Más grave es que existan instructores a este respecto. O que se hagan pasar por puros porque hayan depurado una noche, un día y nos vamos de blanco a hacer determinada ceremonia. Con determinada actitud sobreexagerada, y al término de esa ceremonia y en los días sucesivos sigue siendo el mismo desmadre que era o es. Exijamos entonces las pruebas de lo que se afirma cuando nos instruyen. Tercer punto, para erradicar la metafísica de lo absurdo dentro de nuestras logias. Estudiar y conocer el trivium para aprender a pensar y con ello saber cómo cuestionar lo que se nos transmite. Asimismo, tener las bases para llegar a comprobar las sentencias que se nos muestran en nuestra educación iniciática. Conozcamos la gramática. ¿Qué ingresar a nuestro discernimiento? Dialéctica, ¿cómo procesarlo? Retórica, ¿cómo expresarlo o transmitirlo verbal o por medio escrito? Trivium, instructores de logias. Repasen el trivium hasta que lo memoricen, después compréndanlo, después llévenlo a la práctica y ahora sí, enseñen. No antes, por Dios. Y si lo hacen antes o ya estás en esto y este podcast te ayuda, sé honesto. Deja de instruir con metafísica de absurda, con facilismos, con New Age. Sigue instruyendo, pero vete perfeccionando para no replicar la corrupta enseñanza que en muchas organizaciones existen. Cuando una logia tiene una enseñanza que suma, tiene una metodología, tiene un sistema propio, auténtico. Ayer hablaba con una persona que se va a sumar a nuestro
a nuestra instrucción por nuestro canal Patreon. Me dice, es que en mi logia, esta persona es de Ecuador, me parece. Colombia, no me acuerdo. Es que en mi logia hay mucha fuga. Otras logias los jalan y los llaman. Y se van los hermanos. Yo quiero ayudar a mi logia a que se vuelva más fuerte. Yo estoy a favor, mente constructora, hermanos. Yo estoy a favor de que vengan otras logias, otros instructores y traten de convencer a la gente que está en mi organización para irse con ellos. Estoy a favor, háganlo. Por favor, en verdad, si conocen a alguien que está dentro de mi organización, convénzanlos para que se vayan con ustedes. Ayúdenme a filtrar el grano de la paja. Cuando amas, no hay tentación que te aleje de esa persona. No hay personalidad que tengas que te aleje de esa persona. Cuando tienes algo que vale en la instrucción iniciática, es exactamente lo mismo. Hasta luego, mente. Ley y enseñanza.